Bueno, vamos a comenzar nuestra visita pensando un poquito en aquella conquista de Canarias. Pero nos tenemos... María, que a lo mejor la gente se va a confundir un poco. Es importante que sepan que María es la que va a hablar de hechos históricos, lo que está en los libros. ¿Vale? Y lo que van a ver, como ha dicho bien María, va a ser compañeros, todos aficionados, que lo han hecho con mucho amor y cariño. Han estudiado unos guiones para hacer una ficción histórica. Diferencia entre hecho histórico y ficción histórica. Está basado en hechos reales, pero no fueron realmente así. ¿Vale? Es importante que tengan en cuenta eso. Se lo digo más que otra cosa porque probablemente tengamos entre nosotros historiadores, historiadoras. Esto lo fue así, evidentemente. Pero lo que va a decir ella son datos clavados. Soy la que no me puedo equivocar, por eso digo. El resto es un poco por ponernos en contexto de época, ¿vale? Y a mí me va a tocar hacer esta ceremonia como si viniera del Ministerio del Tiempo. Ella controla el tiempo, pero yo haré una cosilla ahí rara. Pero recuerden, ficción histórica es lo que van a ver. Lo que va a datar precisamente es histórico. Entonces, si nos importa, ya comenzamos el acto. Cuando quiera, María. Como él es el del Ministerio del Tiempo, con respecto al Ministerio del Tiempo, soy una estudiante de época. No me ven la pista, espero que no se me termine el sombrero en Marruecos con el viento que se está levantando, pero soy guía turística actualmente, pero una estudiante de época. Bueno, vamos a ponernos en contexto, porque con respecto a la conquista de Canarias, hay veces que es sorprendente que los propios canarios nos despistamos, nos olvidamos de las fechas, de los datos, porque eso lo damos en el colegio y luego se nos olvida. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando empezó la conquista de Canarias, los que llegaban a esta tierra estaban en la época del Renacimiento. ¿Qué significa eso? Muy avanzados, ¿vale? ¿Y cómo estaban nuestros antepasados? Señores, en la época del Neolítico, estaban en la edad de piedra, ni siquiera conocían los metales. Entonces el salto de civilización era muy gordo. Cuando uno pregunta cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas tardó la conquista de Canarias, se queda todo el mundo en Belén con los pastores. ¿De cuánto era? Era un mesito, un par de añitos. Señores, nos defendíamos con piedras de basalto nada más, pero es que la conquista de Canarias duró casi 100 años. Empezó, ojo al dato, en el 1402 y terminó en el 1496. Estas cositas hay que tenerlas en cuenta. También es verdad que empezaron primero por las islas menos habitadas, que eran años y tiempos, épocas convulsas en las que venían piratas, había conquista de territorios, se peleaban las naciones unas con otras, y bueno, no era fácil. Pero los guerreros y guerreras aborígenes fueron valientes durante mucho tiempo y costó mucho trabajo la conquista de Canarias. Las primeras islas que se conquistaron fueron, como les digo, las menos habitadas. Empezó la conquista por el Rubicón, el Lanzarote, en el sur de la isla, ¿vale? Entonces llegó Jan de Betancourt y empezaron esas islas. La Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera eran las menos habitadas y se les llamaban islas de señorío. ¿Por qué? Porque fueron conquistadas por señores militares que venían, y los reyes de aquella época, todavía no estaban los reyes católicos, que estos se casaron en el 1469, bueno, pues le cedían los territorios conquistados a estos señores que terminaban siendo los gobernadores de las islas. Pero Portugal, Francia, otros territorios tenían interés en las Islas Canarias. Dense cuenta que somos plataforma tricontinental abierta al mundo, somos muy importantes en el Atlántico. Entonces, ya estando juntos los reyes católicos, mandaron a Juan Rejón y a una expedición para que terminaran de finalizar la conquista de Canarias
y conquistar las 3 más habitadas, que eran las que les faltaban: La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Estas 3 islas se les llamaba Islas de Realengo porque fueron conquistadas en nombre directo o por orden directa de los reyes católicos. Aún así, les costó mucho. Ténganlo en cuenta, que cuando les pregunten no vayan a decir que tardaron una semanita. Bueno, pues llegaron Juan Rejón, el militar, el capitán español, con sus tropas, más de 600 hombres, con el Deán Bermúdez, el religioso, con 3 navíos, y desembarcaron en la bahía de las Isletas, que era el puerto natural que teníamos aquí en esta tierra. Desembocaron en la desembocadura, nunca mejor dicho, del barranco del Guiniguada. ¿Y qué era lo que había aquí, señores? Un frondoso palmeral lleno de higueras, de sauces, de palmeras, las nuestras, las Phoenix canariensis, que no dan dátiles, lo que dan son támbaras, que son las bolitas naranjas. No nos confundamos de palmera también, que lo nuestro es lo nuestro. Bueno, pues se instalaron aquí y parece que montaron su primer campamento, que se le llamó el Real de las 3 Palmas. ¿Por qué las 3 Palmas? Miren, porque como era un frondoso palmeral, un bosque de palmeras, lo talaron todo y dejaron 3 palmeritas bien altas para identificar dónde estaba el campamento, ¿vale? Empezó por eso el nombre. ¿Qué pasa? Que empezó a construirse todo poco a poco alrededor de la plaza de armas de este campamento. Ahí mismo se construyó una pequeñita iglesia, ¿no? La actual iglesia de San Antonio Abad. Y bueno, pues la ciudad fue poco a poco creciendo alrededor. Luego, más tarde, fíjense que estamos hablando de que desembocaron aquí el día 24 de junio de 1478. Vamos a pensar un poco, ¿vale? Se conquistó América en el 92, pues 1478, un poquito antes, ¿vale? Para calcularlo en la fecha. Bueno, por eso tenemos de patrono a San Juan Bautista, porque llegaron el 24. ¿Qué pasa? Que años más tarde, en el 1500, cuando ya se iba poquito a poco edificando alrededor de esa plaza de armas, aquí en el Real de las 3 Palmas, que era el campamento militar, en el 1500 empezó a construirse la Catedral de Santa Ana. Y ahí comenzó como una segunda fase de construcción de la ciudad, donde empezó a ampliarse un poquito hacia el Guiniguada, hacia el mar, y empezó a construirse todo lo que es el barrio de Santo Domingo, la plaza, el convento, ¿vale? Todos los alrededores de la plaza de Santa Ana, la catedral de Santa Ana. Fíjense que en aquella época ya la ciudad iba más rápido y había un comercio muy creciente, sobre todo por los importantes cultivos de caña de azúcar. Empezamos a ser importantes en el Atlántico, empezamos a ser punto de mira no solamente de otras naciones, sino de piratas y corsarios, que el chiquillerío se cree que los piratas salieron de los cómics. Me van a perdonar, pero como buena canaria como el gofio, hay que recordar Van der Doe, Francis Drake, Nelson, Barbarroja. Todos esos los tuvimos de aquí de visita y no muy amigables en el archipiélago canario. Bueno, una vez termina esa fase, ya a partir de, bueno, como somos punto de mira, la ciudad tiene que fortificarse para defenderse de esos piratas y esos corsarios. Ya un poquito más tarde, en el 1515, ya se le pone el nombre de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en el 1426 se crea la Audiencia de Canarias y ahí dinamiza un poquito más lo que es la actividad institucional de la ciudad, aparte de que el puerto natural de la Bahía de las Isletas tenía muchísimo movimiento. Luego ya al otro lado del Guiniguada, porque por aquí corría agüita que venía de las cumbres de la isla hacia el mar. ¿Saben por qué le llamaban el río del Guiniguada? Porque les recordaba el río Guadalquivir. Tengan en cuenta que todos los conquistadores, los primeros que llegaban, venían la mayoría de Andalucía. Por eso Las Palmas de Gran Canaria está construida a imagen y semejanza de Sevilla, que cuando vienen de Sevilla alucinan, porque tenemos la calle Mayor de Triana, San Bernardo, San Telmo, el Patio de los Naranjos, la Catedral de Santa Ana. La gente se queda alucinada, claro, porque ellos iban construyendo a imagen y semejanza de lo que ya conocían. Pues poquito a poco al otro lado del Guiniguada, donde estaba esta corriente de agüita que venía de la cumbre, empezó a montarse lo que es el barrio, siguiendo casas al lado de esas casas cuevas, y fue ampliando, que es los barrios de los ricos que conocemos hoy en día, ¿vale? Luego ya más tarde empezó a construirse el Puerto de la Luz y de Las Palmas, y ya fue todo viento en popa a toda vela, ¿vale? Hasta nuestros días de hoy.
Bueno, esta historia, ¿verdad, María? Está súper bonita, pero ya sé que me vas a cortar porque Sí. vamos a tener que dar un buen paseo, ¿no? Tiene un parique. Miren, le voy a hacer solo un último comentario. Vamos a intentar concentrarnos en volver al pasado y a pensar en nuestros antepasados y a pasear por este recorrido que vamos a hacer por el casco histórico de Vegueta, testigo de tantos acontecimientos de la historia y de tantos secretos de todos los que pasaban por aquí. Vamos a respirar el aire de aquella época disfrutando de las calles de empedrado de cantería, señores, con estos callados que hoy en día no se hacen. Que hoy en día una calle te la hacen con 4 baldosas así de gordas. Antiguamente era piedrita a piedrita. Vamos a ver esa arquitectura tradicional canaria, muy semejante a la andaluza, con patios interiores repletos de lechos, de plantas, nuestras destiladeras, nuestros draguitos. Alrededor la balconada de madera hecha de pinotea y toda esa piedra de cantería de nuestros labrantes de piedra en las esquinas y en los bordes de puertas y ventanas. ¿De acuerdo? Así que, señores, vamos a retrasarnos en el tiempo y vamos a disfrutar de un paseo por nuestro casco histórico. Proceded a la lectura. ¡Tambor! Sea notorio a cuantos vieren esta carta que en el día del Señor 24 de junio de 1478 y por mandato de los muy altos y poderosos señores don Fernando y doña Isabel, reyes de Castilla y León, sea nombrado gobernador de Cuesta Ínsula de Canaria al capitán Juan Rejón, con la santa empresa de sojuzgar cuesta tierra y hacerla parte de la corona. He así, llegada la armada a la costa septentrional de Cuesta Ínsula, llamada Las Isletas, y llegando a este paraje fértil y ameno, donde el agua mana clara y las palmas recien por doquier, a la vera del barranco donde los naturales llamaban Guiniguada. Púsose real alzará fortificación, iglesia y casas con voluntad de hacer aquí villa. Poblárase de cristianos venidos la península y de la conversión de los naturales canarios a la Santa Iglesia Católica bajo la gracia de su eminencia el deán Juan Bermúdez, y en este sitio se alza el escudo real de los reyes católicos, honra de sus moradores y joya del reino. Ellos serán nuestros pobladores de Argea y Miso. No son más que salvajes. Gobernador, también ellos son hijos de Dios. Pero si son solo salvajes. El collar, Antonio. Apunten. Voy a aprovechar, antes de empezar a explicar en este punto, dándoles las gracias a todos los que nos están sumando en este recorrido nuestro por celebrar un poquito el aniversario de nuestra ciudad, comentar que la historia es la que es y que no todas las partes de la historia nos gustan, pero no nos la podemos inventar, ¿de acuerdo? Podíamos decir, oye, que tuvimos una guerrita y ganamos nosotros. La historia es la que es. Por cierto, no solamente le vamos a agradecer a Rosa Norbelo, a Pepe Navarro y a la Orden del Cachorro, le vamos a dar las gracias también a Nina Santana, que es nuestra concejal del distrito, que nos ha apoyado para hacer este evento y se merece un aplauso por estar ahora con nosotros y acompañarnos en este recorrido. Muchas gracias de verdad por habernos apoyado.
Bueno, familia, pues ya estamos en el siguiente rinconcito. Justo aquí precisamente, aunque hemos empezado allí delante del Teatro del Guiniguada, en la desembocadura del barranco, justo en esta esquinita hay una placa que indica que en este frondoso palmeral, con un viento alisio que te vuela los sombreros, en el año 1478, un 24 de junio, se fundó esta ciudad, ¿de acuerdo? Entonces marca una placa la fundación y esas 3 palmeras, 1, 2 y 3, ¿eran esas? Ni de broma, porque estamos hablando de hace más de 5 siglos y esas son más nuevitas, ¿de acuerdo? Pero ese es el punto que marca la fundación de la ciudad. Fíjense que montaron un campamento militar y alrededor de su plaza de armas empezaron a construir todo. Este rinconcito aquí, que parece que no se encuentra y de repente aparece un rincón con una bugambilla maravilloso, fue donde se hizo la primera ermita dedicada a Santa Ana. ¿Por qué? Miren, cuando el capitán Juan Rejón llegó al Guiniguada, mandó primero a sus hombres para que echaran un vistacito al terreno, porque su intención era ir un poquito hacia el interior de la isla. Pero cuentan los historiadores, no me lo he inventado yo, está escrito ahí en el Museo Canario, que estos hombres de Juan Rejón se encontraron una señora mayor, una isleña, que les comentó que instalaran el campamento cerquita del Guiniguada, que tenían ese arroyito de agua que venían de las cumbres y que era donde mejor iban a estar protegidos. Dense cuenta que todos venían de Andalucía, de Sevilla. Juan Rejón era muy devoto de Santa Ana y les recordó a Santa Ana. Es más, hay historiadores que dicen que era Santa Ana, la señora mayor que le recomendó que montaran el campamento. Entonces se hizo una pequeñita iglesia donde se celebró la primera misa dedicada a Santa Ana, ¿vale? A la Madre de la Virgen en este rinconcito. ¿Qué pasa? Que una vez se construyó la Catedral de Santa Ana, ya perdió un poquito ya de protagonismo este rinconcito y ya se centró todo en la Catedral de Santa Ana y pasó a ser el nombre de San Antonio Abad. Porque es importante también esta pequeña iglesia, esta pequeña ermita sencilla, porque saben ustedes que si se fundó la ciudad en el 1478, Colón, cuando descubrió América, la fecha de América se la suele saber todo el mundo, cuando descubrió América Colón, en el 1400. Sí, señor, ve que como si uno se para a pensar, más o menos lo va hilando todo, ¿vale? Para no estar perdido en el tiempo. Bueno, pues Colón, de los 4 viajes que hizo a América para el descubrimiento del Nuevo Mundo, 3 pasó por aquí, por Gran Canaria, y precisamente en el 1492 cuentan los historiadores que rezó y oró delante de esta ermita antes de descubrir el Nuevo Mundo, con lo cual era muy importante, ¿de acuerdo? Otra cosa, si estas piedras hablaran, ahí dice, estas piedras hablan, hay unos grabados en el suelo, porque ustedes saben la de acontecimientos históricos, de conquista, de llegadas de piratas, saqueos, incendios y un montón de tejemanejes entre los propios conquistadores. Así que este es el rincón secreto que guarda todos esos misterios. Bueno, aquí también, recuerden que aparte de ser la plaza de San Antonio Abad, tenemos delante ese edificio, que es un complejo arquitectónico que ocupa toda la manzana y que era la antigua casa del gobernador. Hoy en día es la Casa Museo de Colón. Y la gente piensa, es que Colón vivió ahí. No, Colón no vivió ahí, simplemente pasó Colón en sus viajes y como esta era la casa del gobernador, todos los marineros y mercantes tenían que presentar su documentación y sus credenciales. Hoy en día la Casa de Colón, el museo, es el archivo histórico más importante del descubrimiento de América. Y hay una sala para el que no las haya visitado, primero que está nominado, si no han visitado la Casa de Colón, segundo, apuntarlo en la agenda de la programación de este verano, porque tiene la sala de cartografía con unos mapas muy locos, muy raros, porque todavía no sabían cómo era el mundo. Poco a poco iban precisando esos artilugios que utilizaban los marineros. Señores, las maquetas de las 3 carabelas de Colón, esa también se la saben, ¿cuáles eran? Ay, que con boquita de piñón no. La Pinta, la Niña y la Santa María, que nos pensamos que era como el Queen Mary 2, unos pedazos de crucero y eran unas cascaritas de nuez que solo de pensarlo da fatiga. Cómo han cruzado con esos barquitos todo el Atlántico. Última curiosidad,
porque esta calle, este museo da al pasaje de Pedro de Algaba por este lado, a la Plaza del Pilar Nuevo, a la Plaza de los Álamos por el otro lado. Pero les cuento un cotilleo que a lo mejor nadie lo sabía o alguno que otro no se ha dado cuenta. ¿Saben quién nació en esta casa? ¿Casualidad de la vida? Alfredo Krauss, el que... Toma, dáselo, vive. Voy. Las Canarias, hacer negocios, decía. Después de que se convirtió, se olvidó de los negocios. Tendré que espabilarlo. Visto, los ricos o las personas adineradas son los que están alrededor de Colón. Los intereses, ¿verdad? No son bobos la gente del país. Se han dado cuenta de que había un señor que se quedó retrasado porque no sabía qué hacer. Y la mujer le había dicho, actúa, que si no perdemos dinero. Claro, era un judío que se había convertido y parece que al venir a Canarias se había perdido la historia de cómo tenía que hacerlo. Pero bueno, creo que aquí María nos puede contar algo más. María, ya que estamos en este sitio, aparte de la ermita, ¿qué nos puede decir con respecto a esta calle que tenemos aquí al lado? ¿Puedes venir por aquí, María? El pasaje de Pedro de Algaba, pero vamos a recordar quién eran. Miren, que en la conquista de Gran Canaria, concretamente, se pasó por muchas dificultades, bueno, dificultades en toda la conquista de Canarias, en total, ¿vale? Por la resistencia feroz de los aborígenes y de los guerreros y guerreras aborígenes. Entonces tenía muy complicado el tema de la conquista, pero también se agravaba con el pique constante entre los propios conquistadores y los señores que querían ejercer el poder. Juan Rejón fue el que fundó la ciudad, él fue el que llegó aquí con el deán Bermúdez y con todas sus tropas, con esos 3 navíos, y el que fundó la ciudad. Pero claro, se le vino arriba el cargo y cada vez se creía más el dueño de la isla. Empezaron a tener muchos problemas y complicaciones. Resulta que a Pedro de Algaba lo habían nombrado como gobernador de la isla los Reyes Católicos. Empezaron a recibir quejas los Reyes Católicos también a través del deán Bermúdez de que estaban cometiendo verdaderas atrocidades con los isleños, porque cuando la conquista se comprometían a bautizarlos, a convertirlos al catolicismo a cambio de no llevárselos como esclavos. Por si alguno no lo ha estudiado en la historia, a los aborígenes se los llevaban como esclavos al norte de la península y al norte de Europa. Y gracias a Isabel la Católica, que fue la que se fue enterando, gracias a estos religiosos, de las atrocidades que se cometían con los isleños infieles, si no se habían bautizado, pues se frenó la esclavitud. ¿Qué pasa? Que tenía una envidia Juan Rejón a Pedro de Algaba, que era una cosa tremenda. Pues cuando empezaron a quejarse a los Reyes Católicos sobre lo mal que se portaba Juan Rejón, que se creía el rey de la isla, ¿vale? Lo que hizo él fue una jugada magistral y fue muy rápidamente acusar a Pedro de Algaba ante los Reyes Católicos de traidor y de estar conspirando con el rey de Portugal y con los portugueses. Con lo cual fue muy rápido, lo acusaron, había un poquito de incomodidad entre los señores, pero consiguió ejecutar a Pedro de Algaba en el año 1480 delante de esta misma plaza. Él quería comunicar que era un traidor y que iba a hacer algo radical, pero cuentan los libros de historia que fue una agonía de 17 días aguantando para su ejecución final. Así que se portó fatal. Los Reyes Católicos, esto creó muchísima polémica, con lo cual mandaron a Juan Rejón a la península, después fue a otras islas y finalmente falleció en La Gomera. ¿Qué hicieron los Reyes Católicos? Nombraron
a Pedro de Vera gobernador de la isla de Gran Canaria. Por eso la conquista de Gran Canaria empezó con la fundación. La conquista me refiero a tope, en plan concentrado, porque eso de que vinieran tropas, se peleaban con los aborígenes, luego se iban, luego volvían, un montón de tiempo, pero concentrado desde el 1478, en el caso de Gran Canaria, hasta 1483. Se cargaron a Pedro de Algaba en el 1480 y en el 1483 ya Pedro de Vera finalizó la conquista de la isla. Por eso Juan Rejón fue el primero, pero el que remató la faena fue Pedro de Vera, ¿vale? Para ubicarlo. Este es el pasaje, pues recordando a este pobre decapitado de aquella época, y vamos a continuar nuestro recorrido. Y no sé si se han dado cuenta que aquí tenemos por un lado las fechas y el recordatorio de las 3 veces que pasó Cristóbal Colón por Gran Canaria de camino al Nuevo Mundo, y también tenemos ahí un casco y una cara, un perfil que me suena. Ese es Juan Rejón, lo teníamos por aquí. Sí, señor. Reúna a la tropa que hoy nos vamos de cacería. Sí, señor. Soldado, avisa a la guardia. A mi señal, prended a Pedro de Algaba. Señor. ¿Alférez? Sí, señor. Usted, venid conmigo y apresar al traidor. Bien. No se pinchen, por favor. Tenemos soldados aquí. Para recordar. Yo realmente no tengo más que decirte con respecto al clima. No. Ahorita nos quejamos, pero nos quejamos por... Vaya, vaya. Don Pedro de Algaba. ¿Qué haces aquí? Pero, ¿cómo? ¿Qué significa esto, Juan Rejón? Esto es un atropello. ¿Por qué presas a Pedro de Algaba? Los reyes de España me han restituido como gobernador y en virtud a este derecho no permitiré que os rebeléis. Os ordeno que os rindáis y acompañad a mi tropa. ¡Restituido! No tengo noticias de eso. ¿Qué autoridad tienes para arrestarme? Este documento está firmado por los reyes católicos, doña Isabel y don Fernando, y no permitiré que os resistáis. Acompañad a mi tropa. Encerradlo en el calabozo. No. Juan Rejón, ¿qué vais a hacer con él? No os entrometáis, eminencia, y seguid con vuestros asuntos
de iglesia. Mañana le haremos un juicio justo, pero antes tendrá que estar bien afeitado. Y el pobre Pedro Alga, pues ya no solo fue arrestado, sino también pasó por la cuchilla. Como decía, está basado en hechos reales, pero evidentemente nada de esto sucedió tal como lo están viendo ni oyendo. Manzana fresca. ¿Quieres una, señor? No. Pero si está muy fresca. No. Pan caliente, pan caliente. No, ¿Quiere no, pan, no, señor? no. Está recién sacado del horno. No parecen manzana ni tampoco pan. A saber cómo se hizo esa masa. Pensé que en estas islas no iba a encontrar un mercado. Sí, don Cristóbal, aquí encontrará todo lo necesario. Víveres, carbón, agua, leña, todo lo que usted necesite para esta larga travesía. La 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 la. La 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 la. Cantas como las ranas. Canta tú a ver si lo haces mejor. Ya verás que sí. La 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 la. La 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 la. Que yo también quiero. Vente para acá. La 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 la. La 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 la. Tengo una idea. Vamos. La 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 la. La 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 la. Espera, vamos a empezar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ahora, ustedes siguen solas y nosotros ya con la pandereta, ¿vale? Es una vez así, otra vez así y otra vez así, ¿vale? ¡Más rápido! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Más rápido, más rápido. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Más rápido. La 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 la. La 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 la.
señora. Señora. Señora, ya no sé qué hacer. No se mueve, está pálido, no quiere comer. No sé qué le ¿Pero hago. qué pasa? No sé. Deprisa. ¿Qué has hecho? Vamos No, a yo no he hecho llevársela nada. a la India. No te he hecho nada. Y rápido, si no este niño no lo va a contar. Es esa. Yo no he sido. No he hecho nada. Tranquila, solo queremos hablar contigo. Mi hijo está enfermo. ¿Me permite? Pero ¿y este niño? ¿Cuánto hace que no come? Esta mañana le di verdura. ¿Cómo? ¿Que le has dado verdura al niño? Pero, ¿no has visto que este niño es de pecho? ¿Por qué no le dan la teta? Es que mi señora dice que le duele. ¿Que le duele? Pues anda y paga a alguien que le dé el pecho. Rápido, busca a alguien. Leonor, ven rápido. Ya voy. Ven rápido. Por favor. Leonor, el niño de mi señor. Como tú eres joven y tienes un niño pequeño, ¿podrías darle leche? Si hay reales, no hay problema. Se le pagará. Pero dele de comer ya. Dios mío. Dios mío. Arregla esto, que luego hablamos. Sí, señora. Sí, señora. ¿Y a mí? ¿Y a mí quién me paga? Ella te pagará con su sueldo. Ay, Dios mío. Ay. Qué difícil es encontrar a alguien de confianza para cuidar a tus hijos. Gracias a Dios que el niño ya está mejor. Será mejor que vayamos a la iglesia para pedir por su salud. Vamos. Manzana, ¿quieres manzana? Son frescas. O casi. ¿Quieres manzana? ¿Una manzana? ¿No quieres una manzana? Pan caliente, ¿quién quiere? Pan. Manzana fresca. ¿Se baña? Para allá, por favor. Al otro lado. Lavando los pañitos de arriba de la fuente del Espíritu Santo y todo. Hemos visto una escena en esta calle en que Colón pasaba en medio de un mercado y había algunos aprovechados que querían saber si podía provisionarlo. Pues sí, madera, agua y demás. Pero después hemos visto otra escena en que una señora tenía un niño que estaba mal y se la tuvieron que llevar a un personaje llamado la India. ¿Nos podría decir algo sobre la India? Pues sí, miren, estos rinconcitos que tenemos en el casco histórico de Vegueta, hemos comentado varias veces que si hablaran estas piedras contarían muchos secretos de personajes que han pasado por aquí a lo largo de más de 5 siglos de historia que tiene esta ciudad. Y entre ellas podemos hablar de un personaje muy especial
que se llamaba la India, como dice Pepe. La India se llamaba Juana de León. Le apodaban la India porque venía de las Indias. Ella tuvo una vida muy triste porque desde los 7 años se la llevaron de las Indias hacia Portugal, hacia Lisboa, como esclava. Y se pegó toda su vida de esclava, pasando de familia en familia y viajando por numerosos sitios. Al final recayó aquí en Gran Canaria. Ella sabía mucho de hierbas, de cositas para curar con hierbas naturales. Le llamaban la hierbera, le llamaban la India, también era costurera, y tuvo la mala suerte que la Inquisición de la Iglesia Católica la castigó por embustera y por hechicera, porque en aquella época la cosa estaba un poco fastidiada, iban siempre a por las mujeres. Y en realidad, si vieron la escena, lo que hacían era curar, ayudar al resto. Pero bueno, en este caso no se la cargaron, sino que la mandaron al destierro 2 años, tenía que hacer penitencia, ir a misa todas las semanas, etc. Entonces, bueno, fue una vida muy dura y fue muy famosa la Juana la India, ¿vale? La indígena que ayudó a tanta gente a que se curara. Bueno, entre paseo de la historia, hemos llegado a este rinconcito tan especial, hemos subido por la calle Espíritu Santo y nos encontramos en esta plaza Espíritu Santo, que es como si dijéramos el esplendor de esta ciudad, pero ya avanzada, prácticamente en el siglo XIX. Fíjense que lo que estábamos hablando ahora de Juana, alias la India, cuando la Inquisición la castigó, estamos hablando del 1670, o sea, siglo XVII, ¿vale? Sí es verdad que justo en esta plaza, en el 1615, se diseñó esta pequeña ermita, esta pequeña iglesia que es muy sencilla para el entorno en el que se encuentra y que está destinada a los devotos del Cristo del Buen Fin, que saben ustedes que aquí en Vegueta tenemos la cofradía del Cristo del Buen Fin, que cada año hace su procesión de penitencia cada madrugada de Jueves Santo, desde tiempos ancestrales, aquí en esta pequeña ermita. Pero toda la plaza linda con 3 calles muy importantes, aparte de la del Espíritu Santo, tenemos la calle del Doctor Chill, que es lo que tenemos en la calle del Doctor Chill, el Museo Canario, que es el museo del Neolítico más importante de toda Europa. Y además tenemos la calle Castillo, que antiguamente se llamaba la calle del Peso de la Harina y Puertas, que es justo la que linda con las casas consistoriales, delante de la Plaza de Santa Ana, que como saben ustedes fue la primera plaza mayor construida en España fuera de lo que es el territorio peninsular, como centro administrativo y religioso, con su palacio episcopal, con un jardín precioso, con una fuente maravillosa y la foto de la Virgen del Pino. También tenemos la imponente Catedral de Santa Ana de fachada neoclásica e interior gótico, y también tenemos el archivo histórico en esa parte. En el caso de la Plaza del Espíritu Santo también tenemos un templete y todas estas casas tradicionales de arquitectura canaria, que es como si dijéramos el esplendor del siglo XIX. Aquí Manuel Ponce de León, el artista gran canario, dejó su sello con edificaciones públicas y privadas. Este templete llama mucho la atención. Bueno, todo lo que rodea esta plaza, hay casas con arquitectura tradicional canaria en el patio. Decía que en la plaza tenemos esta fuente destacada de piedra de cantería canaria de nuestros labrantes del siglo XVIII. Pero lo que es la iglesia forma parte de lo que era el antiguo convento de los dominicos, que se fundó en honor a Pedro el Mártir, y fue en el año 1522 cuando se inauguró, ¿de acuerdo? El convento de los dominicos. ¿Qué pasa? Que por la ciudad, recuerdan que hemos comentado que pasaban piratas y corsarios, y en el año 1599, o sea, si la inauguraron en el 22, en el 99 vino el pirata Van der Does, el holandés, que la lió bien parda, nos fue arrasando, quemando y saqueando todo lo que iba encontrando a su paso, y entre ellos la iglesia de Santo Domingo. La plaza es muy importante porque aquí se celebra cada año las fiestas del Rosario, ¿vale? Que celebran Triana y Vegueta y que se celebran aquí en el mes de octubre, así que están invitados a venir en el mes de octubre. Otra cosa fundamental de la plaza, aparte por supuesto de la iglesia del Rosario, es la Orden del Cachorro Canario, señores. En aquella fachada donde está el logotipo de la Orden y la bandera de Canarias,
está esta asociación sin ánimo de lucro que tiene unos valores fundamentales, que son rescatar, vivir, transmitir y defender todo lo que tiene que ver con la identidad canaria, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Debemos tener en cuenta, señores, que después de la conquista de Canarias, yo no voy a entrar en porcentaje, ¿vale? Pero somos una mezclita de conquistadores y conquistados. Tan fuertemente debemos defender nuestras raíces y tener claro de dónde venimos, de un lado como del otro, porque somos la mezcla entre conquistadores y conquistados. Y tanto orgullo debemos de tener de venir de los aborígenes canarios que lucharon por defender su tierra, como de los conquistadores, porque a nosotros nadie nos preguntó, no estábamos allí, ¿vale? Y yo no le voy a echar la culpa a mi abuelo y a mi bisabuelo. Entonces, esa parte es muy importante. Otra cosa importante, por supuesto, pueden unirse a la Orden del Cachorro Canario, que hacemos miles de actividades y necesitamos gente joven y motivada, que nos están dando la enhorabuena durante la mañana de hoy, y vamos a ver si Pepe y Rosa se me animan para repetirlo el año que viene. Bueno, una cosa muy importante para ya finalizar antes de la exhibición es que la evangelización y el cristianismo fue fundamental. Junto con los conquistadores iban siempre acompañados de frailes, normalmente eran dominicos. Mira, voy a arrancarme el gorro, ¿vale? Eran dominicos, franciscanos, iban siempre acompañando a los conquistadores, incluso iban por delante para amainar las aguas. En el caso de la conquista, pues iban proponiéndole a los isleños infieles, ¿vale? Porque todo lo que no estaba metido dentro del cristianismo eran infieles, pues les convencían de que se convirtieran y que abrazaran la religión de Cristo para evitar ser esclavos, porque recuerden que se los llevaban como esclavos a la península y al norte de Europa. ¿Qué pasa? Que como hemos sido testigos hoy, había muchos señores que no cumplían con eso, que se los llevaban de esclavos aún así. En esto tuvieron mucha importancia los Juanes religiosos. Miran, a la fundación de esta ciudad se le llama la Fundación de los Juanes. Se le puede llamar los 3 Juanes o los 4 Juanes. Juan Rejón, el que llegó a la conquista. El Deán Bermúdez, Juan de Bermúdez, que por cierto, también fue él el que descubrió las Islas Barbados, o entre ellos, y le pusieron el nombre de Islas Barbados. Les cuento un cotilleo. Fue a Barbados y le pusieron el nombre científico de aloe vera en Barbados y le pusieron aloe vera barbadensis. ¿De dónde se trajeron el aloe? ¿Cómo debería de llamarse? Venga, díganmelo ustedes. Aloe vera canariensis. Bueno, esto es un añadidito que hago yo a motu propio, ¿vale? Pero eran Juan Rejón, el Deán Bermúdez y Juan de Frías, el obispo de Frías, que fue el primer obispo de aquí de Canarias, ¿de acuerdo? Entonces ellos fueron muy importantes, pero le podemos añadir un cuarto, porque como celebramos nuestra fundación el 24 de junio, tenemos a San Juanito bendito, que es San Juan Bautista, ¿vale? Por la parte religiosa. Ellos defendían mucho a los aborígenes. Fíjense que el Deán Bermúdez fue el primero que ofició una misa cuando desembarcó Juan Rejón. Ahí entre los palmerales lo primero que hicieron fue oficiar una misa. Para ellos era muy importante, ¿vale? Y ellos defendían mucho a los aborígenes. También es verdad que era o te sometes o te metemos de esclavo. Pero fueron también los que aportaron toda la educación y los que iban chivándose a los reyes católicos todas las maldades que iban haciendo los señores, con lo cual es algo muy importante. Última cosa sobre el obispo de Frías y el Deán Bermúdez, que defendían mucho a los aborígenes. ¿Saben que el obispo de Frías está relacionado con el descubrimiento de la Virgen del Pino? Se le aplica a él también, según los historiadores. Recuerden que lo que no nos escribieron, no nos enteramos, ¿de acuerdo? Bueno, familia, hasta aquí termina mi explicación. Espero que se hayan ido enterando de algunos muy concretos y además no por orden de los pasajes de nuestra historia, que es importante refrescarla. Insisto, la historia tiene cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos, pero no nos la podemos inventar. Así que espero que hayan disfrutado el paseo y todavía nos queda alguna interpretación más de este equipo fantástico que de forma altruista nos ha hecho pasar esta mañana maravillosa. A la cabeza, Rosa Norbelo, Pepe Navarro, la Orden del Cachorro, el distrito de Vegueta del Ayuntamiento y el resto de los familiares que nos han apoyado, ¿vale? In nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti. Missa finita est. In pace por
Su reverendísima eminencia, los aborígenes ya están preparados para su evangelización. Procedamos con lo cortísimo. Una limosna para los bautizados. Otra limosna. Una limosna, por favor. ¿Solo esto? No hay más. No hay más. Dios, esto será para los obeliscos. No se hable más. Adiós. Vamos a bautizar. Primero yo. Ego te baptice Antonio Juan, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Ego te baptice Ana Maria, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Si bien así de forma breve vemos lo que pudo haber sido algo parecido a lo que es una recreación histórica, pero recuerden, no es una recreación histórica, es ficción histórica. Aquí hemos terminado toda la actividad y ahora, si no les importa, les voy a presentar a todos y cada uno de los personajes que van a salir de aquí. El escribano, tenemos uno de los soldados, otro de los aclarados. Otro de los seguidores de Colón. Don Pedro Algado. Javier Sicilia y sus secuaces. Pase, por favor. Pase. Siga caminando. Siga caminando hacia abajo. De la bandera. La beata. La India. Buenos días a todos y a todas. Yo soy una más porque aquí nadie es más que nadie, pero la verdad que lo he disfrutado enormemente. Felicitar a cada uno de ustedes que lo han hecho magníficamente. Están dando orgullo a esta ciudad y yo espero que esto continúe con el apoyo de los organismos que tenemos que apoyar, pero desde luego con el apoyo del distrito. Por tanto, nos han hecho pasar un gran rato, un buen momento de cultura y de historia de nuestra ciudad, que hace falta conocer el pasado para valorar el presente y proyectarnos al futuro, y no me queda sino que darle la enhorabuena a todos ustedes y a la Orden del Cachorro Canario. Muchísimas gracias por el buen espectáculo que han dado. Vale. Para terminar, vamos a ver ahora una pequeña exhibición de esgrima histórico.
Buenas tardes, mi nombre es Arnaldo Martín y les vamos a hacer una pequeña muestra de que lo que es esgrima histórica. La esgrima histórica, ¿qué es lo que es? No estamos relacionados con el cine, estamos relacionados con la esgrima deportiva o olímpica que estamos acostumbrados a ver. ¿Vale? Estamos hablando de un arte marcial de origen europeo. En concreto, hoy vamos a ver un poquito sobre esta arma, que es la espada larga europea. Una espada, vamos a decir, medieval, siglo XV aproximadamente, y un poquito del siglo XVI también. Y después pasaremos a la espada ropera, como la que llevan los dos compañeros de la derecha, que es la espada, la esgrima del siglo de oro español. Hablamos del siglo XVI y XVII. En concreto, nos vamos a centrar en este arma en la escuela española, que es la llamada verdadera destreza o destreza verdadera, basada en los tratados de Jerónimo de Carranza, Luis Pacheco de Narváez y Francisco Álvarez de Rada, entre otros. ¿De acuerdo? Sin embargo, de la espada larga vamos a ver las dos escuelas que eran más potentes un poquito, que es la escuela alemana, ¿vale? Como maestros, por ejemplo, como Joachim Meyer, por no irnos muy lejos, y la escuela italiana como el tratadista Fiore dei Liberi, ¿vale? ¿De dónde surge la esgrima histórica? Pues es un estudio, y se lleva desde principios de los 90 haciéndolo en España, ¿vale? Investigación, estudio e interpretación de tratados o manuales de esgrima antigua, ¿vale? De todas maneras, no les voy a hablar mucho, no hay mucho tiempo, así que quiero que lo vean y pasamos a la acción, ¿vale? Gracias. Bueno, les explico un poquito qué es esto. Esto es una espada larga europea o también llamada espada de mano y media. ¿Por qué se llama espada de mano y media? Porque se blande a mano y media. ¿De acuerdo? Todo esto que hemos visto en el cine, que la agarran así, así no es, ¿vale? O sea, es más. De lo que han visto en el cine, olvídense de la mayoría porque realmente no es de esa forma, ¿no? A la hora de que sea funcional este arte. Vale. La hoja se divide en tres partes. Son 9, pero vamos a dejarlo en 3. Tercio fuerte, tercio medio y tercio débil. La base de la esgrima sobre todo es un juego de palanca, ¿no? Es decir, si el compañero, por ejemplo, yo enfrento mi arma, mi tercio medio a su tercio débil, siempre me lo voy a llevar, por mucha fuerza que haga, ¿sabes? Física, ¿no? Básicamente física. Entonces, a raíz de ahí, vamos a hacer una serie de movimientos o tretas. Vamos a pasar muy por encima de esta espada porque la otra me gustaría que la diera más porque también va combinada con daga izquierdilla, que era lo que hacía a los españoles de la época bastante temidos, ¿no? Entonces, del arma. Como saben, se usa la hoja. No solo usamos la hoja, usamos todo. Se golpea también con el pomo. Los gavilanes, que son estas partes de aquí, son muy importantes para el uso y manejo del arma. Y no solo nos sirve para golpear, nos sirve también para lucha, cuerpo a cuerpo, luxaciones, derribos y demás. He de decirles que estas espadas se afilaban de aquí hacia adelante. Toda esta parte era Roma. Por lo que les decía, porque se usaba mucho el arma así. Por ejemplo, al luchar con un tipo que tenga una armadura completa, todos hemos visto en el cine que van con el arma así no sirve de nada. Había que usarla de esta forma para ir buscando huecos que tiene la armadura, ¿no? Aquí, en los pliegues, la ranura de la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin más, vamos a pasar a un par de tretas. ¿Eh? Derecha.
hasta aquí vamos a llegar. Como han podido comprobar, hemos utilizado todas las partes del arma, no solo la hoja, que es lo que corta, ¿no? Damos en cuenta que es un arma que ya no solo en su tiempo mataba por corte, sino también mataba por contundencia, ¿no? ¿Qué peso tiene el arma? Le dirán, pesará un montón, no pasa del kilo 200. ¿Vale? Otro mito que les mato del cine. Y lo que es muy importante en estas armas, para poder hacer cualquier tipo de crimen, es que el arma esté equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que todo esto pesa lo mismo que este lado. Porque trabajamos aquí delante, ¿no? Ahora el compañero que ha venido de Alemania a echarnos una mano, les enseñará cómo un floreo, lo que es lo que se llama un movimiento de espada, de uso defensivo, para que vean más o menos cómo se maneja el arma o cómo se movería una persona, aparte de las tretas que han visto, pues a la hora de defenderse de varios oponentes, ¿no? A su vez también verán un pequeñito asalto para que vean más o menos cómo entendemos que se movían en la época. ¿De acuerdo? Gracias. Una pequeña muestra muy rápido, un poquito más lento para que lo vean de cómo entendemos que tiraban en esta época con este arma, ¿vale? Es decir, un pequeño asalto o lanza. Vamos a pasar a la esgrima española del siglo de oro, ¿vale? Vamos a empezar por la base. Los compañeros nos van a enseñar una serie de movimientos llamados atajos, ¿vale? La misma escuela. Viene a ser la base de todas las tretas o técnicas que van saliendo detrás, ¿vale? Van a empezar por los 8 atajos básicos. Sin más, les dejo con los compañeros. Dos técnicas para lo mismo que les decía de la espada larga europea. No solo usamos de la hoja, en este caso el pomo no lo usamos tanto, pero sí muy importante, ¿no? La cazoleta y lo que viene a ser los gavilanes. Son muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, el compañero nos va a hacer una treta que se llama la empanada.
fijan, he hecho un juego de palanca, donde con el gavilán y la hoja me han prisionado la mía y yo poco puedo hacer. Tendría que librar aquí, pero antes de librar yo creo que ya estaría visitando a San Pedro desde hace un buen rato, ¿verdad? ¿En qué consiste la escuela española? La escuela española es un sistema ángulos, círculos y compases, ¿vale? Cosa que otras naciones no entendían. Decían que los españoles bailaban detrás de sus espadas y demás, porque al fin y al cabo nos estamos pasando en una serie de círculos que hay alrededor, más ángulos, más los compases que llevamos y los grados en los que calculamos las espadas. Si se fijaron que uno de los cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo atajo colocamos el arma en esta posición. Muy sencillo, para evitar que su hoja la tengamos a la altura de la cabeza, ¿no? Entonces, una técnica así muy por encima, muy rápida, para que más o menos vean el ángulo y los grados, y lo representa bastante bien, que sería estocada de medio círculo a la vertical izquierda, ¿de acuerdo? Si se fijan, ha venido. Lo voy a hacer lento para que lo vean mejor. Él tira la punta y yo saco aquí. Con mi espada hago un cuarto de círculo, tracano, el ángulo que les decía, y pongo la posición en grado del arma. Y entro por aquí. Como les decía, juego de palancas, ¿no? El tercio corto, si lleva el tercio largo, siempre me termina ayudando en física o bien. Vale, vamos a pasar a más tretas de manera clara. La escuela, por ejemplo, la italiana era una escuela que también venía pegando muy fuerte, que rivalizaba bastante con la española. Varía en muchos sitios, muchas cosas, ¿no? Desde el arma, esta es una espada española del siglo XVII, una réplica exacta. Y, por ejemplo, la espada italiana tenía otra forma porque su posición era diferente. La grima española es en un ángulo recto, ya que tengo una cazoleta que me ayuda a proteger la mano, porque eso es otra cosa que vemos en el cine, lo de los duelos a muerte. Mentira, eso es una mentira. Pensemos que la gente era muy cristiana, muy religiosa. Matar era pecado, matar a un cristiano ya ni te cuento. Entonces, en los mismos tratados o manuales aparece mucho el término de finalizar el duelo a primera sangre. ¿Qué es decir finalizar a primera sangre? Que yo le voy a dar un pinchazo o un tajo en cualquier sitio donde él no pueda esgrimir y ya se ha acabado. A ver, no le he matado, él sigue vivo, los dos estamos bien, vamos los dos al cielo. De hecho, si llega a otros movimientos que se llaman movimiento de conclusión, que era lo mismo, era llevar al rival a un punto en el cual o se rendía o él solo terminaba haciéndose daño, con lo cual el tirador o el esgrimista seguía libre de pecado, por decirlo de cierta forma, y obligábamos al contrario a rendirse, ¿no? O sea, no era una cosa de que se mataran a mano alzada como hemos visto en el cine, al menos en las sociedades cristianas, no. Movimiento de conclusión. Vamos a enseñar un movimiento de conclusión, por ejemplo, de la escuela española, que son, lo que tiene el movimiento de conclusión de la escuela española es que son muy difíciles de contrarrestar, comparados con la de la italiana o de la escuela francesa, que lo mismo, ganando ángulos, compases y círculos, sí podemos llegar a frenar esa técnica si estamos bastante diestros y avispados, ¿no? Tiene una... Movimiento de conclusión, ¿vale? Lo primero que hago es, saco su hoja, gano este ángulo, vengo aquí, agarro cazoleta, subo y lo llevo a este momento. ¿Qué pasa aquí? Si él tira de su arma, como ven, él solo se ha pinchado. Yo no le he hecho nada. Y si sigo subiendo, pues le puedo romper la mano, el hombro o cualquier historia. Uno de tantos, ¿vale? Ahora les vamos a enseñar otro movimiento de conclusión muy empleado por la escuela francesa. Lo va a realizar el compañero. Voy a dar que la realice y después les voy a enseñar cómo con los movimientos y compases de la escuela española podemos llegar a contrarrestar esa treta. ¿Vale? Si se fijan, aquí es muy difícil para mí defenderme. Vale, o sea, aquí no podría hacer nada. Ya tendría las tocadas en el pulmón y olvídense. Aplicando los compases
de la escuela española, vemos cómo estamos diestros, podemos resolverlo. Si se fijan, lo que he hecho es simplemente un movimiento atrás. Este paso se llama fondo extraño. He hecho media círculo. Lo he casado con mi gavilán, y como pueden ver, tiene la hoja para un afeitado curioso en el cuello. Vale. Sin más, vamos a pasar a tirar un poquito de asalto, pero vamos a tirar primero algunas técnicas con la daga de vela o daga izquierdilla, se llama vulgarmente, y la espada ropera, ¿no? Los españoles en el siglo XVI, con la combinación de estas dos armas, eran una cosa terrible y peligrosa, vamos. Los ingleses decían, más vale encontrarme a los españoles por mar, porque si por tierra me los encontrase, San José nos asiste. Imagínense el terror que infundía a los nuestros con esta combinación de armas. Técnica, por ejemplo, a ver, reverso. Encadenada superior. Fijaros, bloqueo, engancho con mi gavilán, meto la izquierdilla y aquí hago este juego de palanca. Y vengo a por él. Vale, por ejemplo. ¿Para qué podemos usar también la izquierdilla? Para apartar su arma. Hay una treta que lo usamos tanto en la ropera sola o ropera con izquierdilla que se llama manotada, que simplemente dar un golpe con la mano y quitar su arma de en medio. Tal que así. Por aquí o dentro por este lado. Después tenemos la encadenada inferior, que sería viene el tajo por el otro lado. En este momento yo bloqueo con mi izquierdilla, voy bajando su arma, meto mi ropera aquí haciendo este juego de palanca, lo que les decía antes, gano el ángulo y aquí lo tengo. ¿Vale? Según dicen los tratados, si sigo tirando y tirando desde aquí, podría llegar a desarmar. No lo hemos probado nunca, pero sí lo puedo llegar a dudar un poco, pero bueno. Como se darán cuenta, los nombres de las tretas o técnicas son muy rimbombantes, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es la empanada, pero la vieron con ropera sola, la van a ver con el uso de la izquierdilla. No lo sé. No, desde seguramente está en el ordenador. No, hay gente que se cae. No tengo ahorita. ¿Por qué se llama empanada? Porque hemos puesto la raba izquierdilla sobre la hoja del otro y hemos venido por el centro. Como les decía, básicamente en física hay un juego de palanca. Gracias a la palanca corta puedo llevarme la espada del compañero, ¿vale? Ahora vamos a tirar ya para finalizar y no volverles muy locos de la cabeza. Vamos a hacer dos pequeños asaltos. Los compañeros van a tirar con ropera sola y el compañero y yo vamos a tirar con ropera y izquierdilla para que se haga una idea también de más o menos cómo entendemos que se movían en aquel entonces, ¿vale?
Hasta aquí llegamos. Gracias. Queríamos agradecerle a Rosa, sobre todo habernos invitado al evento y dar la oportunidad de poder mostrar nuestro arte y el trabajo de investigación que hacemos en sala, tanto yo como los alumnos, en un día como hoy. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado. Quiero un aplauso muy grande y yo les voy a explicar primero por qué. Aquí hay una persona que ha empujado por todo esto, por todo y cada una de las personas que ha estado aquí. Por el cachorro, por la concejala correspondiente del distrito de Vegueta, Nina Santana, si no recuerdo mal, por las entidades que hemos hablado, por los locales, por la ropa, por organizar todo esto. Quien ha movido esto es doña Rosa Nordelo. Y para finalizar quiero dar paso solamente, compañero de la Orden del Cachorro, ya un poco para cerrar todo esto, ya yo me quito de esta historia, Pepe Navarro para todos. Y unas palabras para cerrar el acto. Bueno, yo no voy a extenderme mucho porque no puedo, por el estado de salud. Y lo que sí quiero es agradecerle a todos los amigos que han venido de fuera. He visto por aquí cordobeses, sevillanos, de otros sitios de España, algún que otro extranjero. Agradecerles la asistencia. Agradecer también a los vecinos que nos han aguantado. Agradecer a todas las personas que ya ha dicho aquí el compañero. Y lo que sí les pediría, sobre todo al ayuntamiento y al buen hacer
de nuestra compañera, que esto se celebrara como mínimo una vez al año, como mínimo, institucionarlo y que todos los años se vuelva a hacer este evento que puede ser muy beneficioso para la ciudad de Las Palmas y para orgullo nuestro, porque no, y nada más, porque si no me pongo yo también. Muchas gracias. Pues nada, aprovechamos que tenemos la cámara y va a ser un barrido para todos ustedes. Gracias.